Buenas tardes, bienvenidos gente al episodio número 20 de Extra Pase aquí por Uno contra Uno Web Radio. Un programa que va a estar hiper recontra archi mega charlado, debatido y así lo queremos en el día de hoy. A mi derecha, como todos los miércoles, la señorita Ivana Berbanás. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. Bien, ahí está. Arriba que me tuve que sacar los auriculares. Sí, se tuvo que sacar los auriculares. Vamos a girarle, ahí está, a ver ahí. No, al revés, ahí estamos, ¿no? Sí, a ver, dale, para el otro lado. Estamos okay, con un tema microfonístico. Ahí vamos, ahí ahora sí. Perfecto, ahí está. Genial. Bárbaro. Sí, por supuesto, de One and Only, Leo Margo en la operación técnica. Hoy yo creo que vas a querer hablar. Porque sí. Sí, vas a querer ¿Qué haces, Javi? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ya no sé ni dónde estoy. Sí. Hoy es un día largo, pero hoy te vamos a entretener. Pero viene lindo, viene lindo. Sí, hoy está bueno. Hoy está bueno. Tenemos visitas desde Córdoba, un tanto frescas las visitas. Me da calor verla a Sofi así. Pero bueno, bienvenida Sofi también. Y bueno, nuestro invitado del día de la fecha, el señor Javier Luchansky a mi izquierda. ¿Cómo va, Javi? ¿Bien? Sí, ahora muy bien. Ahí está, le vamos a bajar un poquito el micrófono, ahí estamos. Muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el programa y nada, un placer estar acá con ustedes. Buenísimo. Vamos. Hoy no tenemos consigna, así que a la gente... Ah, está Nacho, perdón, cierto. Señor Miranda, ¿cómo se va? Ya me saltearon. Sí, no, vos estás firme como siempre, no te hagas problema. Todo bien, acá saludos a los dos, Javier, a Sofía, a Ivana, a Leo, no me quiero olvidar de ninguno. Ah, María Sondú, que está hoy, está ahí en el rincón, sí. Y está. Ella va a operar los videos hoy. Hoy tenemos audiovisual. Hoy. Con Javi, que era mi tocayo, que ha aceptado. Lo hemos perseguido un poco, es verdad, durante un tiempo, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo, así que no vamos a tener consigna. Los invitamos a quienes nos están escuchando a través de @extrapase a participar de los temas que vayan surgiendo. Vamos a escuchar igualmente un poquito de música, nos vamos a acomodar bien del todo. Y después vamos a empezar hablando inicialmente de lo que dejó el seleccionado argentino, creo yo, a lo largo de las ventanas, pero vamos a focalizarnos un poco más en lo que es el juego, en definitiva. Así que vamos a escuchar un poquito de música, dale. Extra Pase, el bazar del básquetbol. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de básquet, que para eso estamos en una red de básquet, un programa que se dedica a hablar un poco del juego. Vamos a hablar un poquito de lo que es la selección en un proceso que... A ver, la primera pregunta es como que se impone. Si te gusta como... Más allá del proceso en sí, que es exitoso, porque de hecho lo es, si te gusta cómo juega o cuáles son los matices más importantes que vos le ves en cuanto al juego a la selección argentina. La verdad que a mí, yo creo que lo más importante en un entrenador, obviamente que lo estoy diciendo como entrenador, es saber adaptarse al plantel que uno tiene a disposición y también a las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque la forma de jugar de Mañano en su momento, que tanto enamoró a unos cuantos, requirió un montón de trabajo y creo que fueron un mes entero de los jugadores entrenando a plena disposición. Hoy los entrenadores argentinos, sea cual fuere, no tiene a disposición el equipo durante tanto tiempo, con lo cual tiene que ser práctico. Además de no tener a disposición el equipo que pretende, no tiene jugadores que elige a disposición por que coincide con la competencia de Euroliga, porque coincide con la CB, porque necesitan descanso o por lo que fuere. Entonces me parece que el pragmatismo es una característica de Sergio Hernández y que los jugadores han interpretado esto y quizás con cuestiones simples, con ofensivas más cortas que habitualmente, ha logrado los resultados pretendidos y ha logrado no solamente los resultados, sino que los jugadores se adapten rápidamente al ser una estructura táctica quizás menos compleja que en otros momentos. Bueno, ahí había una de las cosas que yo había notado y que no debe estar en los papeles que repartimos por acá, que es algo de lo que en su momento hablaron tanto Hernández como Lamas, que se está empezando a ver lentamente en la Liga Nacional y que es un concepto que nosotros en algún momento hemos hablado, que es la famosa regla de los primeros 8 segundos. Bien. Que no sé qué opinás vos, si la querés desarrollar. Básicamente es, hoy por hoy, muchos equipos están tomando los primeros 8 segundos de posición como los más importantes, ya sea para goles fáciles o para atacar a través de una segunda ola de ataque. Es algo que quizá lo impuso el San Lorenzo de Lamas como pionero y cada vez se ve un poco más.
y creo que en algunos partidos la selección lo ha ido adaptando por las características de sus jugadores también. Creo que, si bien es cierto y comparto que los 8 segundos terminan siendo trascendentes en cualquier ofensiva, porque sobre todo en los primeros 8 segundos, el ajuste rival es mucho más difícil, porque llegás desequilibrado, llegás desbalanceado. Si vos lográs una ventaja rápida, probablemente fluya tu ofensiva con ventaja, y eso es mucho más fácil para cualquier jugador y para cualquier estructura. Por otro lado, también creo que San Lorenzo o el Real Madrid o incluso Argentina en las eliminatorias tienen planteles largos, y eso implica una defensa más agresiva, posibilidades de recuperar balones y que te permiten correr y te permiten atacar en esos 8 segundos, y sobre todo tenés a Facundo Campazzo, que creo que en primera línea es uno de los mejores defensores del mundo, y eso implica muchísimas mayores posibilidades de castigar esos 8 segundos, tanto para defender y poder tener la pelota con recuperación, como para llegar rápido a la ofensiva rival. Recién dijiste algo así como lo del poder de adaptación de un entrenador de acuerdo al equipo que tiene disponible. ¿Vos crees que para estas últimas dos partidos Sergio se pudo adaptar a los jugadores que tenía? Digamos que es todo nuevo. Si pensemos una cosa, pensemos que antes de estos 2 partidos, por lo menos desde mi análisis, íbamos a jugar de visitante contra Puerto Rico con necesidad de ganar para clasificar, y contra Estados Unidos, que si bien presentó un estadio pobre y no tiene sus mejores jugadores, me parece que la vena la van a seguir teniendo, y por un tiempo largo, con lo cual querían ganarle a Argentina. Creo que el pronóstico de todos era, y si llegamos a final apretado, bienvenido, porque Argentina iba con un equipo sin sus líderes y sin sus mejores figuras, con muchos jugadores de la Liga Nacional que, si bien tienen capacidad y talento, no están habituados al rigor físico o a la talla de los equipos top de América. Sin ir más lejos, San Lorenzo jugó contra el AEK, que no es uno de los equipos top de Europa, y le costó mucho adaptarse a esa talla de los jugadores interiores. Al penetrar, te sale un tipo de 2'10", no te sale un 2'5", y no es lo mismo. Pareciera que es parecido y no es tan parecido, y me parece que Argentina se supo adaptar, que con carácter más que con juego, como dijo Sergio Hernández, estoy totalmente de acuerdo, y con espíritu, cosa que no tienen la mayoría de las selecciones de América, logró equiparar talla, experiencia y talento en los 5 mejores de Puerto Rico y en los 5 mejores de Estados Unidos, con lo cual yo creo que eligió bien, y creo que el camino fue el correcto. No sé si habría un mejor camino. Me hubiese encantado que Argentina jugara mejor, pero me parece que el contexto influía demasiado para poder ponerme contento con lo que me encontré. ¿Nacho? Sí, yo quería enfocarme en lo que dijiste de San Lorenzo, más precisamente en el partido contra el equipo griego. ¿Crees que se pusieron diferencias en cuanto a lo que es Europa, ya sea individualmente o en lo táctico? Sí, creo que sí. La demostración fue contundente, pero yo el otro día me dediqué a mirar puntillosamente, sobre todo el primer tiempo, donde San Lorenzo compitió de igual a igual, y San Lorenzo tuvo situaciones con ventaja y con definiciones claras que falló. La pregunta es ¿por qué falló en situaciones donde la Liga Nacional tiene altísimo porcentaje? Ejemplo, las voladas del Penca Aguirre. El Penca Aguirre es uno de los mejores jugadores lanzando bandeja volada. Ahora, vuelvo a lo mismo, cuando iba a tirar la bandeja volada, te sale un 2'10" a defender, y la parábola de la pelota ya es diferente. Las descargas, las manos y el espacio que ocupan los aleros europeos son 5 o 10 centímetros más grandes que los aleros argentinos, con lo cual ese ajuste, quizás si San Lorenzo jugara una competencia europea, probablemente las diferencias se achicarían, pero solamente tuvo un partido para adaptarse, y los griegos juegan todos los días contra ese tipo de equipos, con lo cual esa es la diferencia que creo que resultó en el score. No me parece que dentro de lo que fue el juego, sobre todo en el primer tiempo, haya habido tantas diferencias. Sí, en la costumbre y en el hábito de jugar contra ese tipo de defensas y contra jugadores de tanta talla. El otro día también hicimos un breve repaso, sobre todo del primer partido de San Lorenzo. El segundo sale un poco de contexto por la pobreza del rival, pero y bien marcábamos que quizá a nivel juego las diferencias no estaban, y a nivel talento tampoco. Y el otro día, no sé si vos compartís, y te hago 2 preguntas en una, como se suele decir,
yo creo que Argentina tiene sus mejores momentos en ambos partidos, sobre todo en el de Estados Unidos, con D'Elia y con Cáfaro al unísono en cancha, al mismo tiempo. Hay como una cultura instalada del 4 abierto, de jugar small ball, es decir, jugar con un solo grande y 4 abiertos, y quizá a Argentina le sirva otra cosa. Quizá a nosotros nos sirva jugar de determinada manera que no se apega a la moda o a lo que está en boga en este momento. ¿Vos lo ves tan así? ¿Crees que sin internos de peso se puede ganar a equipos top 10 de Europa, que es, digamos, a donde tenemos que apuntar? Porque hoy por hoy Estados Unidos con titulares es inamovible de la primera posición. ¿Cómo ves esa situación en cuanto al armado, sobre todo de los internos, que es algo que históricamente nos ha faltado? Me parece que hay momentos de partido, porque así como con D'Elia y Cáfaro, Argentina fue incisiva, y la movilidad de los dos, porque esto de tocar y caer, esto que hace Gobert en la NBA también, y es tan útil para una estructura de equipo. También tenemos que decir que Argentina se pone al frente en el score con Piñero. Entonces digo, me parece que la gran sapiencia del entrenador hoy es saber acomodarse más en inferioridad de condiciones a la estructura rival. Entonces, si yo tengo la posibilidad de castigar con un 4 con tiro, tenerlo para castigar. Si yo tengo la posibilidad de castigar con dos grandes, con mucha movilidad y mejorar en el ida y vuelta, porque la realidad es que, no sé si no es un detalle menor, que tanto D'Elia como Cáfaro llegaron segundos o primeros al contragolpe, y eso es algo muy valioso en cualquier equipo, y no pasa en muchos equipos del mundo. Eso se entrena, se trabaja, esa identidad argentina la tiene, corren delante del base. En su momento Mañaro, me acuerdo de ver alguna práctica y ser muy insistente con esto del ida y vuelta de los grandes, y eso facilita muchísimo, sobre todo esos 8 segundos que tanto estamos hablando. Si los grandes llegan rápido, es mucho más fácil jugar. No sé si contesto la pregunta. Sí, está perfecto. Yo lo que sí vi, obviamente, es correcto. El partido de Argentina lo empieza a remontar y lo pasa adelante con Piñero. Y Argentina creo que le faltaba un 4 con tiro. Que también recordemos que Piñero no estaba convocado Giorgetti, pero en definitiva la función básicamente termina siendo la misma, aunque Piñero es mejor tirador tal vez que Franco Giorgetti. Lo que sí vi es que el mecanismo en líneas generales del equipo estaba mucho más sentado con dos internos puros, porque por más de que Agustín puede jugar de 4, tiene una base de juego de interno. Entonces yo también me planteo, y si en realidad lo que le conviene a Argentina, al menos en ataque, es jugar con dos internos y salir de esa, entre comillas, moda. Entonces, bueno, quería saber a ver cuál era. Tengamos en cuenta también los rivales, porque ni Estados Unidos ni Puerto Rico tenían jugadores realmente potentes en el poste bajo. Entonces, eso implica que vos, con la movilidad de D'Elia o de Cáfaro, generes ventajas, no solamente interiores, sino perimetrales a partir de la rotación rival, que facilitan tu propio juego. Ahora, hay que ver qué pasa cuando tengamos enfrente un europeo pesado y que nos obligue o a rotaciones, o a un desgaste mayor, o a una cantidad de faltas mayor de Scola, D'Elia o quien esté de recambio. Sí, está claro que no es lo mismo Puerto Rico con Jorge Brian Díaz que tener ni siquiera me voy a Serbia, un Lituania. Exactamente. Bien, te llevo otra vez a lo que fue el partido San Lorenzo de la EK. ¿Para vos fue más una especie de un mal día del equipo o algo más bien instalado en lo que son los niveles de juego de la Liga Nacional y lo que es el estilo europeo? Yo creo que el estilo, una de las cosas que me dijo Javier que preparé para hoy tenía que ver con los estilos de juego de Europa y de Argentina, y creo que tarea. Claro, los estilos de juego yo no creo que sean tan distintos conceptualmente hablando. Sí creo que la intensidad y el espacio que ocupan los jugadores en Europa son mayores que los de la Liga Nacional. Y ese pequeño detalle, vuelvo a lo mismo, implica un tiempo de ajuste para cualquier jugador, incluso uno muy talentoso. A Campazzo le ha pasado. A Campazzo le ha costado adaptarse y cuando se adaptó hizo un desastre. Pero le llevó unos cuantos años lograr ser el mismo que fue la Liga Nacional en Europa. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Si San Lorenzo jugara una competencia europea todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos, probablemente ese partido contra el AK hubiese sido de igual a igual. Pero me parece que San Lorenzo no pudo preparar el partido con 5 rivales europeos de amistoso para llegar a ese partido
con un rodaje con esa talla y ese estilo de juego, no conceptual, sino en ocupación de espacios y en intensidad defensiva, para competir de igual a igual. Yo creí que le iba a dar para competir de igual a igual. Creo que me parece que todos creímos que iba a ser un partido parejo. Y no solo no fue para San Lorenzo, sino tampoco para Flamengo. O sea, no es propio de nuestra liga. Sí. Que si el nivel de la liga quizás fuese distinto, un poquito más alto, le hubiera sido mucho más... le hubiera servido mucho más a San Lorenzo a la hora de enfrentarse a la ADK. Es cierto. Ahora, ¿alguien encuentra herramientas o soluciones o ideas para que nuestra liga se parezca un poco más a Europa? Yo creo que no es viable, salvo que generemos, como se está intentando, camadas de jugadores con otra preparación física, con otra talla, con otra envergadura, y a partir de ahí quizás nos parezcamos un poquito. Pero la realidad es que siempre va a ser igual. Cuando aparezca algún jugador que se destaca en nuestra liga y que le da la talla y la envergadura, se van a ir a jugar a Europa por diferentes razones. La realidad es que eso nos permitió a nosotros también ser campeones olímpicos. Si los jugadores hubiesen competido en nuestra liga, probablemente no hubiéramos podido alcanzar un podio nunca. ¿Nacho? Sí, yo quería asentarme en esa regla de los 8 segundos. Por ahí se nota mucho en la Liga Nacional que los equipos, sobre todo los de mitad de tabla para abajo, sobreexplotan esa posibilidad de jugar el contragolpe. ¿Crees que eso atenta contra una falta de táctica o es propio de cada entrenador? Por ahí el Real Madrid o el Fenerbahce no solo juegan contragolpe, sino que son buenos en su juego de mitad de cancha. Claro, pero ahí hay que tener en cuenta un detalle que para mí es trascendente, que la táctica aparece cuando la técnica no alcanza. Si la técnica alcanza, no hace falta ninguna táctica. Si vos tenés un jugador que por sí solo saca diferencias y no necesitas armar una estructura para eso, no necesitas jugar ningún sistema. Yo creo que siempre la técnica está por sobre la táctica. La táctica es un recurso que utilizamos los entrenadores, los equipos, para suplir falencias técnicas. En la NBA se juega muchísimo menos táctico que en Europa o que en Argentina y anotan 120 puntos por juego. Hay preguntas, llegan preguntas, le mandamos un abrazo grande a Andresito Villar, que ayer tuvo un día complicado por la derrota de Boston, y lo que nos pregunta es, o lo que te pregunta vos, yo acá soy un mero pasador, digo, él pregunta, ¿Scola no va en contra de la dinámica y velocidad que parece tener la selección? Dice, si la movilidad es el ADN de esta selección, ¿Luis no va en contra de esa dinámica? Y yo pregunto si Messi no va en contra de la dinámica del Barcelona, porque Messi se mueve mucho menos que Luis Suárez, por ejemplo. Me parece que cuando uno tiene un jugador tan sabio, tan experto y tan talentoso como Scola, me parece que el equipo requiere una adaptación alrededor de él, al menos en ciertos momentos. Creo que Scola también ha hecho un esfuerzo enorme, individual y colectivo, por adaptarse a la nueva Argentina. De por sí, yo recuerdo a Luis Scola cuando tenía 20, 25 años, y no tiraba de 3 puntos, pero ni por casualidad. Y él ha entrenado y ha practicado su tiro de 3 puntos para adaptarse al nuevo básquet. Me parece que, vuelvo a lo mismo, la técnica está por sobre la táctica. Si yo tengo un jugador como Scola, me parece que puedo adaptar, al menos por momentos, una idea de juego para tener en cancha a quizás el mejor interno que hoy tenemos a disposición. Sí, yo creo que con Scola ha empezado a surgir dudas en cuanto a su adaptación después de la AmeriCup, donde él tiene minutos muy poquitos porque viene una lesión y se vuelve a lesionar dentro del mismo torneo. Y Argentina aún así logra una dinámica de juego sin Luis que hace pensar, bueno, a ver, ¿y cuánto empezamos a depender de ese tipo al cual verdaderamente y dentro de la cancha la sensación debe ser muchísimo más fuerte? Es una tentación darle la pelota porque sabes que te resuelve determinadas cuestiones con el talento individual que tiene. Yo quizá la pregunta de Andrés la asumo por ese lado, pero sí, la tentación es inevitable, creo yo. Yo no voy por el lado de la tentación y me parece entendible y respetable la pregunta. El punto es, ¿quiénes son los líderes hoy actualmente de la selección? Creo que es indiscutible que son Campazzo y Scola. Correcto. No tenemos duda de esto. Cuando no solamente son líderes desde lo basquetbolístico, sino son líderes espirituales del grupo. Frente a eso, me parece que ambos tienen características que se contraponen por momentos con la idea colectiva, ¿sí? Porque con Campazzo la pelota circula un poquito menos,
o con Scola la movilidad sin balón es menor. Ahora, son jugadores que por jerarquía, sobre todo cuando el nivel sube, no estoy hablando del AmeriCup, sino cuando juguemos contra rivales de mayor jerarquía aún, son jugadores que manejan muy bien un montón de cuestiones invisibles y otras visibles. Me parece que mientras Campazzo y Scola sigan sacando las ventajas que sacan en su lugar, tenemos que adaptarnos a ellos y no tratar de que Campazzo y Scola se adapten tanto a la estructura colectiva, por más que como amantes de la táctica querramos poner la idea por encima de los jugadores. Vamos a darle a Javi y darnos también nosotros un descansito. Vamos con un tema más, que esta vez lo eligió Ivy, como siempre Pearl Jam, ya sabemos dónde caen las elecciones. Y ahora vamos a hablar de NBA y de algunas dudas que tenemos casi permanentemente con la NBA. Dale. Muy bien, volvemos. Aquí estamos hablando con Javier Luchansky. Vamos a estar toda la hora hablando un poco de básquet. Es más, hasta en redes sociales se arma el debate con el tema Scola. Ellos están agarrando los pelos, no se maten, muchachos. Que es una discusión de básquetbol, nada más. Y el otro día nos pusimos a hablar de NBA y trajimos algunos números a la mesa, que es más, por acá creo que los tengo. Pero hay como una gran pregunta que nos gustaría desarrollar, y es si en realidad se defiende menos en la NBA o si mejoraron los ataques. Yo no creo que se defienda menos, yo creo que en todos lados se defiende, algunos defienden mejor, otros peor, se defiende, hay cierta intensidad que a la hora de los playoffs sube. Pero también creo que la pericia ofensiva que han alcanzado a nivel grupal y sobre todo a nivel individual hace que los equipos algo tengan que ceder en algún momento. Y obviamente también lo que se menciona y que es imposible sacar del análisis, que es el famoso pace, el famoso ritmo de juego que se genera, que genera a su vez muchas más ofensivas, muchos más tiros y por ende muchos más puntos. Vos lo analizaste, ¿cómo lo ves? ¿Qué te resulta? ¿Qué te genera? Lo primero que hay que analizar para mí siempre, y volviendo a lo de Europa, a lo de la Liga Nacional, es cómo se compite. En la NBA se compite 82 partidos de fase regular de 48 minutos cada partido. Cualquiera de nosotros, si fuera entrenador, mañana inclusive, no podés jugar en días consecutivos o incluso con un día de descanso, con un viaje en el medio. No podés jugar a la intensidad con la que se juega en Europa porque liquidarías a los jugadores. Con lo cual, el análisis táctico del rival, la capacidad física de los jugadores y la predisposición física de los jugadores es menor que en Europa y menor que en la Liga Nacional. Con lo cual, lo que hacen muchos equipos en la NBA es elegir partidos. ¿Sí? Hay partidos que se escautean un poquito más, otros un poquito menos, se establecen reglas generales de... A ver, el pick and roll defendemos X situación como regla. Y en playoff es donde verdaderamente se ve el juego y las capacidades defensivas de los equipos y los ajustes defensivos de los equipos. Me parece que la NBA son los playoffs, salvo para esos 12 equipos que luchan por un lugar en playoff, que tienen esta estructura de tener que elegir partidos para poder llegar de la mejor manera a la postemporada. Pero creo que yo veo a Golden State y Golden State presenta versiones diferentes según el rival al que enfrenta. Veo incluso San Antonio, que Popovich nos ha acostumbrado ya a elegir rivales y a elegir partidos. Creo que es propio de la NBA, ya hoy les diría que hasta casi que es propio de la Liga Nacional, por cómo se juega, y frente a eso hay que adaptarse y ver lo que a uno le gusta y lo que uno puede rescatar. Ese es mi análisis. Yo no creo que se defienda menos, sino que se elige un poco más. Hay muchos más momentos de relajación en la NBA que en cualquier otra liga, porque son muchísimos partidos y muchísimos minutos. ¿Cuál crees que sería vos el criterio como para decir, acá elijo, acá no? Y los rivales directos, donde vos tenés más chance de ganar o menos. Si yo voy y juego contra Golden State y soy Brooklyn y propongo un desgaste de 48 minutos y quizás compito, quizás gane o no, o quizás pierda por uno, pero después juego contra Memphis a los 2 días y me juego la clasificación porque ese partido es el que determina si entro o no en playoff, probablemente diga, bueno, con Golden State compitamos hasta donde podemos y vamos con todo contra Memphis. Me parece que un poco Argentina hizo eso en los mundiales o en los Juegos Olímpicos. Esto de elegir rivales me parece que, si bien
no estoy de acuerdo con cierta estructura de competencia que genera eso. Me parece que al no elegir el sistema de competencia uno se tiene que adaptar. Y elegir partidos es parte de los sistemas de competencia actuales. ¿Nacho? Sí, Javier, yo quería preguntarte, cada vez los equipos están defendiendo más defensas en zona y sin embargo la mayoría de las franquicias están sabiendo resolver bien el planteo, ya sea con triples, con caídas en el eje, con muchos pases. ¿Crees que es por falta de práctica de la defensa o por calidad individual de los atacantes? Yo creo que por la reglamentación de la NBA hace que vos puedas estar solo 3 segundos en la zona y tengas que salir, con lo cual hay un momento donde la pintura queda vacía y eso se castiga mucho más fácil que en Europa o que en la Liga Nacional, y además la cancha es un poco más grande. Creo que ese factor hace, y hay mejores tiradores, no solamente a pie firme, sino con defensa, con lo cual la defensa zonal en la NBA es compleja. Tenés que tener un jugador que defienda en la zona pintada muy inteligente, que puede llamarse Marc Gasol, que puede ser Duncan en su momento, pero me parece que, o Jokic hoy, pero no hay tantos jugadores con tanto IQ como para poder distinguir cuándo desocupar esa pintura y cuándo ocuparla para evitar espacios profundos. Yo quería traer un tema que también me parece que tiene que ver de alguna forma con el crecimiento de los ataques, y es la transformación de los jugadores de rol. Antes un jugador de rol estaba como muy catalogado en el tipo que toma rebote, defiende determinada posición, pone cortinas, y hoy por hoy el jugador de rol, o por lo menos lo que yo entiendo, sobre todo en la NBA, que no tiene un tiro, que no tiene una o dos herramientas ofensivas interesantes, es un jugador menos en cancha. No sé cómo los ves vos, si vos lo ves de la misma forma. Me parece que también tiene que ver con eso el hecho de que los ataques empiecen a crecer un poquito más. Hoy por hoy ya no es tan fácil darle el tiro a una defensa a un jugador que se supone de rol, porque es un jugador que si le dan el tiro te va a castigar de la misma forma que un titular tal vez. Sí, creo que la NBA y Europa tienen un hábito de trabajo en postemporada en cuanto a sus fundamentos individuales que la Liga Nacional no tiene, y eso hace que por ahí un jugador que termina una temporada sin tomar tiro de 3 puntos o con bajo porcentaje, a la temporada siguiente vos te encuentres con otro jugador, y eso en nuestra liga no pasa tanto, porque ese hábito de postemporada no está tan instalado. Si bien hay muchos jugadores que sí lo hacen, hay muchos que no. Creo que en la NBA, comparto con vos, si no tenés algún peligro como atacante, cuesta mucho jugar porque los espacios que ocupa la defensa son mucho mayores y porque básicamente te van a dejar jugar. Pero también creo que hay muchos jugadores en la NBA en el puesto de 5 que quizás en la Liga Nacional le costaría más jugar. Solamente haciendo esto que hablamos de Delía o Cafaro. Cafaro parecía jugar con más espacios en las ventanas que los espacios con los que juega en la Liga Nacional. Digo, eso es un cambio o una alerta, ni buena ni mala, simplemente se juega con menos espacios en nuestra liga. Se concede más lanzamientos, se elige más quién tire y quién no. Me parece que en NBA o en Europa es más raro verlo. ¿Nacho? Sí, yo quería, es una pregunta que seguro Andrés Villar, si está escuchando, la hubiera querido hacer. Quería preguntarte por el presente de Boston. Ayer se vio un equipo que contra Toronto desapareció, no había coordinación defensiva, no había química, tampoco se entendían en ataque. ¿Cuál crees que es el problema del equipo en general? Y sería muy presumido poder decir yo cuál es el problema de Boston. Son todas opiniones, por claro. supuesto. Tu humilde opinión sería. Claro, no, tampoco, porque si en mi humilde opinión tendría que no opinar, pero lo que creo es que yo le tengo mucha fe a Boston. Creo que el entrenador es muy importante, pero siempre lo más importante son los jugadores, y creo que los jugadores se están adaptando a una estructura con más herramientas con las que han jugado en las últimas temporadas, y esa necesidad de balón que tienen algunos jugadores lleva tiempo de adaptación. Yo, hablando con un amigo hace un par de meses, le dije que para mí Boston para marzo iba a estar bien, y le tengo mucha fe a Boston para playoff,
lo que vi ayer me resultó tristísimo, comparto con vos, no solamente por el nivel de juego, sino porque parecían no tener espíritu, lo cual yo como fanático de Larry Bird y la época dorada de Boston, me resultó un poco chocante, pero creo que ese espíritu lo van a recuperar porque tiene jugadores con espíritu, tiene un muy buen entrenador, y me parece que está eligiendo quizás con más moderación el momento donde pinchar, y me parece que cuando haya que jugar por los porotos, Boston va a estar, y va a estar bien, incluso a nivel o por encima de Milwaukee o de Toronto, que hoy en la tabla de posiciones están por encima de ellos. En ese sentido, hay como dos escuelas, si se quiere, una mucho más ofensiva y más dinámica, que es la del oeste, y la otra un poco con menos talento y más trabada, más apegada a la defensa, que es la del este. A vos como observador, ¿qué es lo que más te atrae ver? A mí, por ejemplo, me atrae más ver un partido del este. Pero no sé cómo lo ves vos. Yo intuyo que te debe pasar algo parecido, pero... Fui cambiando, con el tiempo fui cambiando. En un momento la NBA casi que no miraba. Hoy me atrapa mucho ver NBA. Me gusta mucho ver el fundamento técnico. Me gusta mucho ver a Curry. Me encanta ver jugadores como Jokic, que sin ambos, o Larry Bird en su momento, sin capacidades físicas descomunales, logran trascender a partir del fundamento y de la lectura del juego. Es algo que a mí me encanta ver, me gusta ver eso, no importa si es del este o del oeste. Creo que esto del este y el oeste está instalado de aquella época de Chicago, New York, y Lakers y Seattle del otro lado. Creo que ha cambiado un poco porque Milwaukee tiene un pace importante. Sí. Toronto también juega bastantes posesiones. Creo que ha cambiado un poco y me parece que en el oeste se defiende y cada vez más. Lo que pasa que claramente hoy los jugadores más talentosos están en el oeste. Y eso determina un poco, porque por más que vos desees defender y tengas una estructura defensiva tremenda, el talento individual termina destacándose en tanto y en cuanto tenga una estructura medianamente decente alrededor. Y me parece que hoy en la NBA, ¿cuántos equipos no tienen una estructura decente alrededor? Algunos te dirás, se parece más a Europa, otros menos. A mí Utah me gusta mucho. Y juega en el oeste y defiende y juega táctico. Denver va primero o segundo ahora en el oeste y no juega con un ritmo tan alto y juega con una capacidad de lectura tremenda, y hay jugadores que quizás eran de rol o que todos presumíamos que iban a ser de rol y hoy son jugadores determinantes. Lo de Murray ayer fue tremendo, ayer y en toda la temporada. Me parece que hoy a mí me gusta ver estructuras que permitan lucir a los jugadores. Me gusta ver al jugador, me gusta ver la técnica individual, me gusta la táctica porque a todos nos gusta ver una situación táctica, el extrapase, como se llama el programa, pero también me gusta ver hoy situaciones de técnica individual que se destacan por sobre la media. Cuando hablas de técnica individual, ¿crees que hubo un poco de eso en la final de conferencia del este del año pasado entre Cavaliers y Boston? Para mí estaba mucho más para Boston y la terminó ganando insólitamente Cavaliers. Sí, no sé si tan insólitamente. Hay un jugador estrella que determina un montón de cosas y creo que si le encuentro un paralelo con Kobe o con Michael Jordan, que siempre discuten quién es más grande y me parece que no tiene mucho camino, me parece que son jugadores determinantes en ofensiva sin dudas, pero hay un montón. Son jugadores determinantes en los dos costados. O sea, LeBron James defiende bárbaro, Kobe Bryant defendía bárbaro y Michael Jordan defiende bárbaro. No sé cuántos jugadores pueden tener ese nivel de determinación y el nivel de cambio de la balanza en los dos costados. Y me parece que eso hizo, sumado a su prestancia, tiene una presencia que intimida. Todos le queremos ganar, si jugáramos contra LeBron le queremos ganar todos, pero tiene un respeto ganado por presencia física, por talento individual, por espíritu de trabajo y por partidos ganados, que me parece que eso en un momento termina inclinando la balanza. Sí, pero sin embargo no tenía una estructura más o menos como que lo acompañara. Y cuando Cleveland le ganó la final a Golden State tampoco, y ganó. Sí, no, bueno, para mí yo mantengo con que Boston podría tranquilamente haberlo ganado, la final. Son partidos donde juegan un montón de circunstancias, a todos nos gustaba la manera de jugar de Boston, sí. Y era un poco más aburrido ver a Cleveland,
pero también, insisto, Cleveland supo adaptarse alrededor de su jugador estrella, sacrificando juego colectivo y sacrificando quizás espectáculo, pero la realidad es que fue práctico. Argentina fue práctico, quizás no jugamos tan lindo o tan vistoso como en otros momentos, pero Argentina es práctico y los jugadores creen en eso. Digo, si uno es práctico y los jugadores creen en eso, medianamente el éxito está cerca. Y me parece que ese es el gran mérito de los equipos de LeBron James, exceptuando lo que está pasando hasta ahora con los Lakers. Vamos a ver qué pase en postemporada. Bien, vamos a separar porque dejamos lo más lindo para el final, que es la Euroliga, obviamente. Así que vamos a hablar un cachito más, dale. Extra Pase, los miércoles a las 19 por 1 contra 1 Web Radio. Sí, dejamos lo más lindo para el final, que es Euroliga, porque Javi es bastante más fanático que yo de Euroliga, creo. Voy a anunciar que vamos a hacer un programa exclusivo, especial, porque ya tengo invitados, sobre Nikola Jokic en algún momento. Nos vamos a salir el libreto y vamos a hablar una hora completa sobre Jokic. Yo tengo un invitado para ese programa que se llama Emilio Gutiérrez, fanático y enamorado de Jokic, y bastante lindo escucharlo hablar. Así que podés invitarlo. Vamos a hablar de Jokic, seguramente. Lo vamos a llamar a Iván Fernández también, que salga de España. Viene que todo se el mundo enamora a hacer el programa. Totalmente. Euroliga. El torneo más lindo para mí. Estos dos muchachos que comparten el programa conmigo son muy NBAistas, así que acá son outsiders en este tema. Me resulta un tanto rara la Euroliga de este año, con un Fenerbahce que se cortó solo, arriba, en una Euroliga que tiene muchos equipos con mucha dinámica, y los tipos siguen jugando la griega. Siguen jugando posiciones largas, a partidos de 65 puntos. A Obradovic no le importa, y es más, está chocho, feliz de la vida. ¿Cuál es tu sensación con relación a esta temporada de Euroliga? En la que a mí creo que alguna sorpresita siempre te trae en el cruce de cuartos. Pero que bueno, Fenerbahce se ha cortado solo en la mejor temporada de Obradovic hasta ahora, siguiendo los turcos. Fase regular, la competencia turca requiere menor desgaste que las competencias españolas, por ejemplo, con lo cual también eso implica que la mejor versión de todos los equipos la vamos a ver en playoff. Creo que Fenerbahce está un paso por delante del resto, no porque esté en la tabla de posiciones, por encima, igual está a 2 partidos, o sea que puede terminar primero o no, pero creo que tiene un tiempo de trabajo muy largo con el mismo entrenador y con una estructura de jugadores al igual que el Madrid. Y con ideas quizás muy disímiles, porque como bien decías, el Fenerbahce es más de jugar estacionado y al Madrid le gusta más correr y tiene muchos lanzadores para castigar en transición. Creo que ambos van a estar probablemente en el Final Four. Y veo también con este amigo, hablamos de Euroliga, y yo veo a Barcelona con grandes chances de entrar al Final Four y con grandes chances de disputarlo, porque me parece que tiene talento individual para hacerlo y ha logrado una estructura defensiva muy interesante y en crecimiento con Pešić. Creo que va a dar que hablar, y bueno, ni hablar, está el Efes, hoy está cuarto, está por encima del Barcelona. Creo que Barcelona va a terminar por encima del Efes y ese va a ser el cruce porque es cuarto contra quinto. Me parece que el Chesca
tiene un talento en el 3 y 4 tremendo, sumado al Chacho, sumado a De Colo, y tiene una estructura también de varios años, con lo cual es candidato a luchar por ganar el torneo. Y como decís vos, siempre hay sorpresas, y hoy vemos al Milano, que tiene un gran plantel, viendo por dónde. El Panathinaikos hoy está afuera, y si entra, guarda con Panathinaikos. Y lo tenés que bancar de local después a Panathinaikos. El Olympiacos tiene talento y experiencia, y es dirigido por Blatt, con lo cual no creo que nadie diga en un cruce, bueno, nos tocó Olympiacos y se ponga contento. Sí, no creo que a nadie le guste ir a jugar a Grecia. Partamos de esa base. Exacto. Bueno, independientemente del plantel, los técnicos, me parece que ahí estamos todos de acuerdo que a nadie le gustaría. Ojo, hay que ver si juegan en Grecia, porque teniendo en cuenta las cosas que pasaron, vamos a ver si juegan en Grecia o no. Creo que el Baskonia le ha costado muchísimo la doble competencia, ha tenido un montón de lesiones, y no sé qué va a pasar con este Baskonia con el equipo completo. Tiene plantel para luchar, tiene plantel para pelear. No creo que tenga plantel para ganar la Euroliga, pero tampoco sabemos cuál es el techo del Baskonia. Y muchas veces las dificultades de un equipo, como le ha pasado al Madrid en la temporada pasada, lo terminan fortaleciendo y terminan generando una superación de la dificultad que los termina haciendo ganar en partidos donde quizás no corren como favoritos. Con lo cual, todavía para mí sigue siendo incierta, y eso es lo que lo hace tan atrapante. Creo que, insisto, el desgaste que provocan las competencias locales en los equipos españoles está siendo más notorio que en el resto de los equipos. El mejor caso es el Gran Canaria, que está compitiendo en Euroliga y va antepenúltimo en la ACB. El Baskonia igual, si bien está bien posicionado en las dos ligas, me parece que nadie está contento con lo que está generando el equipo. Con lo cual hay que ver primero quiénes llegan a playoff, cómo llegan a playoff y con qué plantel llegan a playoff. Yo creo que también lo hemos hablado en algunos otros programas, la situación de Facu Campazzo y la de Luca Vildosa se asemejan en cuanto a que le está faltando un segundo base fuerte, y ya directamente tercer base no tienen ninguno de los dos equipos. El otro día lo hablábamos también con Iván Fernández de España, y él nos comentaba que, bueno, obviamente que el mejor base por escándalo de Baskonia es Luca Vildosa, y que a Marcelino le está costando mucho mantener sobre todo la intensidad de juego que mantiene Luca, y ya no es el chico de Quilmes que solamente atacaba en los dos costados. Ahí es donde me parece que se le está complicando más, ya metiéndonos en lo que son los jugadores argentinos. Yo personalmente estoy muy sorprendido por la Euroliga que están haciendo los dos. Me pone muy feliz porque por lo menos en mi caso han superado el máximo nivel que yo creí que iban a alcanzar. Los jugadores argentinos nos han acostumbrado a esto, lo cual no significa que no me siga sorprendiendo. Me parece que yo no imaginaba a Facundo Campazzo siendo uno de los mejores bases de Europa. No imaginaba a Luca Vildosa tan rápido siendo base 1 y desequilibrante en una competencia europea. Con lo cual, todo lo que venga después, o sea, estamos hablando de encontrarle un recambio a Campazzo o a Vildosa cuando se fueron a Europa, y si eran recambio nosotros estábamos contentos, con lo cual han subido la vara, y en gran parte es mérito de ellos, porque tanto Campazzo, su recorrido no ha sido lineal, y Luca Vildosa ha sabido acomodarse a, si no recuerdo mal, 3 cambios de entrenadores, porque fue Prigioni, Pedro Martínez y ahora Peras. Sí, primer Perasovich. Exacto. Me parece que y con los 3 entrenadores tuvo lugar y tuvo protagonismo. Me parece que eso habla bien de nuestros representantes y nos deja bien parados como competidores a nivel mundial, con lo cual hoy se sigue hablando todavía del espíritu competitivo de los argentinos, merced a Campazzo y a Vildosa, y no tanto a Scola o la generación dorada que ya no está más. Bien, vos que ves mucho más Euroliga de lo que veo yo, ¿qué crees que le aporta la competencia en sí a los jugadores argentinos para después en selección poder mostrarlo? Volvemos a lo mismo que hablábamos antes, el competir todo el tiempo contra los mejores inevitablemente te hace mejor, y si encima competís con protagonismo, con mucho tiempo en cancha, y al nivel que vienen haciéndolo los dos, me parece que hay un crecimiento permanente, porque digo, yo soy de la idea de que los jugadores crecen cuando logran un mínimo de protagonismo. Me parece que Campazzo y Vildosa han superado ese mínimo de protagonismo en la mejor liga del mundo, sacando la NBA. Si ellos compitieran en nuestra liga nacional,
probablemente cuando fuéramos a competir contra las potencias europeas, les costaría mucho más acostumbrarse a esto, a la talla de los jugadores, a los tiempos de pase, a la estructura táctica rival, y me parece que lo han hecho de maravillas. Incluso es para destacar mucho más de lo que nos acostumbramos a destacar. Nacho, la última. Sí, yo quería volver al tema del Real Madrid y preguntarte sobre Gustavo Ayllón. ¿Qué pensás de su crecimiento como asistidor? De hecho, es el segundo que más promedia en el equipo con 2.5 asistencias, solo por detrás de Campazzo. ¿Crees que la falta de un segundo base cuando sale Campazzo potenció eso? Creo que la estructura de equipo del Real Madrid hace que Ayllón sea uno de los mejores asistidores, porque Ayllón por naturaleza no es un jugador tan desequilibrante del poste bajo, y el Real Madrid usa mucho el falso poste bajo para generar situaciones profundas con 4 tiradores abiertos, con lo cual cualquier corte al canasto es un pase relativamente sencillo para Ayllón, que no le quito mérito a Ayllón. Él sabe verlos y hay una estructura táctica que le permite que él encuentre esos pases, con el agregado de que si la defensa congestiona y él abre el balón hacia los tiradores, Carroll, Rudy Fernández, Taylor, Lul o quichicientos otros más te castigan con gran eficacia de 3 puntos, lo cual agranda su margen o su rango de asistencias. Me parece que la estructura del Madrid hace que la capacidad de pase de Ayllón reluzca, y eso es mérito de Pablo Lasso, que hoy es uno de mis entrenadores favoritos. Bueno, mira, yo tengo acá una hoja que nos quedaron, no sé, ¿cuánto? 10 puntos nos quedaron afuera. Un montón. Podríamos haber hecho un programa de 3 horas tranquilamente. Bueno, gracias Javi por haber venido. Esperemos que te hayas sentido cómodo, que hayas podido hablar de lo que quisieras y de lo que no, tal vez. Yo, como les dije antes fuera del aire, me encanta hacer radio. Aprendí a los tumbos en su momento con Maxi Bertolino, a quien estoy profundamente agradecido, y luego mi otro gran maestro en esto del periodismo fue Alejandro Pérez, y ambos tienen una idea bastante cooperativa en este sentido, y yo celebro que existan estos programas, celebro que exista una radio de básquet, y celebro la pasión que ustedes le ponen y el conocimiento que tienen al respecto, con lo cual para mí ha sido un enorme placer. Bueno, no, por supuesto el placer fue nuestro. Totalmente. Vamos cerrando, Nacho, abrazo grande. Saludos a todos por ahí y en especial a Javier que se tomó el tiempo de ir al programa. Muy bien. Ivana. Bueno, agradezco primero, así mismo como dijo Nacho, que nos dedique tiempo. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. The One and Only Leomar con la versión técnica. ¿Cómo la chica de los videos? Sí, es así, perfecto. Está bien. Bueno, y mi nombre es Javier Juárez. Un abrazo grande a Fer Martínez La Rosa, que está del otro lado también escuchando y que se puso, estaba un poco alicaído por Uruguay, pero tenemos que hacer un programa también hablando de las estructuras uruguayas, que son un tanto complejas para nosotros, y bueno, cómo se dio también este proceso. Me parece que es algo que lo podemos hablar en próximos programas y que lo vamos a comprometer.